tiene un núcleo interno, una estructura interna, y alrededor tiene envolturas. ¿Qué estructura forma el núcleo interno? La lente, que se llama el cristalino, el cuerpo vítreo, que es esta parte redonda, gelatinosa, transparente, que tiene en el interior el ojo, los espacios llamados cámaras, que se llenan de líquido llamado humor acuoso. Todo esto forma el núcleo interno. Y las envolturas son tres: una envoltura externa, que es fibrosa, formado hacia adelante por córnea y hacia atrás por la esclera; una túnica media, que es la capa vascular, formada por vasos sanguíneos, hacia atrás se llama coroides, hacia adelante se llama iris, y en medio de ambos se llama el cuerpo ciliar; y una envoltura más interna, que es la capa sensitiva, la capa nerviosa, que se llama retina. Y en la retina, que es acá la tenemos de color amarillo, se van a ubicar las neuronas que van a captar el estímulo visual y van a hacer sinapsis entre ellas y van a enviar sus axones formando el nervio óptico. Ese nervio que sale desde el interior del ojo, desde la retina, atraviesa o sale por la parte posterior, atraviesa las otras capas y entra al cráneo a través del conducto óptico para llevar la información al cerebro. ¿Hacia qué zonas? Hacia la zona occipital, ahí donde va a llegar la información visual. Entonces, esta es la parte anatómica, como les decía, de lo que es el día de hoy vamos a revisar cómo se forma. Entonces, en la formación del ojo y todas sus estructuras, sus envolturas, su núcleo interno, va a tener estos derivados. Y ahí van a tener ustedes las estructuras que lo van a conformar. Por lo tanto, esa diapositiva es clave para lo que es embriología del ojo. Primeramente tenemos que remontarnos a la formación del prosencéfalo. Recuerden que cuando se está formando el tubo neural que va a formar el cerebro, el tubo neural que tiene una abertura anterior llamado el neuroporo anterior, cuarto somita, hacia adelante debe cerrar, cierra el tubo neural y esta parte, en la parte anterior se prolonga hacia arriba, hacia adelante y luego hacia abajo, cerrando acá. El neuroporo debe cerrar, se divide en tres zonas: la zona del prosencéfalo, mesencéfalo y rhodencéfalo. ¿No es cierto? Tubo neural se va formando. Bien, en la zona del prosencéfalo, mire acá, se está cerrando, porque este es ¿cómo se llama? La abertura anterior, el neuroporo craneal. A ambos lados del prosencéfalo aparecen un surquito. Un pequeño surquito, una pequeña hendidura a ambos lados en el prosencéfalo, y pronto esa pequeña hendidura empieza a prolongarse hacia afuera. Se empieza a prolongar hacia afuera, aparece esta pequeña hendidura, una pequeña fisurita a ambos lados del prosencéfalo, y empieza a prolongarse hacia afuera, a evaginarse y a dirigirse a ambos lados. Entonces, a ambos lados del prosencéfalo se forma un surquito y de ahí se va prolongando hacia afuera. ¿Qué cosa se va a formar hacia afuera? La llamada vesícula óptica. Entonces, ¿qué es esta prolongación? Se llama vesícula óptica a ambos lados del prosencéfalo. Entonces tenemos que esta vesícula óptica se sigue prolongando hacia afuera y va a entrar en contacto. Por fuera está el ectodermo. Entonces, esto es tubo neural y por fuera estará el ectodermo, formando la piel. ¿Listo? Entonces, la prolongación que tiene la vesícula, conforme va acercándose hacia lo que es el ectodermo, se va acercando, lo va a ir estimulando. Al ectodermo, lo estimula. Conforme se acerca al ectodermo superficial, lo va a estimular. ¿Para qué lo estimula? Para que esta zona que entre en contacto con la vesícula empieza a engrosarse. ¿Cómo
¿Cómo se llamaba esto? Hemos dicho vesícula óptica, ¿no? Por una pequeña fisurita que va creciendo hacia los lados del procencéfalo. Entonces, ¿qué va a hacer con el ectodermo? ¿Qué cosa es en azul? El ectodermo de superficie que está formando la piel. ¿Estamos? Entonces, conforme se acerca la vesícula óptica al ectodermo, lo estimula para que éste se vaya engrosando. Este engrosamiento del ectodermo va a ser denominada como la placoda, porque todo engrosamiento es placoda. ¿Cómo se llama esto? La placoda. ¿Qué cosa es la placoda? Un engrosamiento ¿de quién? Del ectodermo. ¿Por estimulación de quién? De la vesícula óptica. ¿Y cómo se va a llamar esta placoda? Se va a llamar la placoda del cristalino. Así se va a llamar. Entonces, cada vez que se acerca más la vesícula al ectodermo superficial, se sigue engrosando para formar la placoda del cristalino. Pronto esta placoda, y acá está la placoda, el engrosamiento, pronto la placoda se va a deprimir. Vamos a ver, se va a involucionar, va a ir hacia adentro. Mire acá, esta es la fisurita, esto es prosencéfalo, esta es la hendidura y este es el divertículo llamada vesícula óptica, y esto sería el ectodermo superficial formando la placoda del cristalino. Es este engrosamiento. Esta es la vesícula óptica y este sería la placoda del cristalino. ¿Qué más va a pasar? En un segundo momento, miren la placoda, el engrosamiento, esta es la vesícula óptica. ¿Y qué va a suceder con la placoda? Se va a introducir, se va a invaginar. Entonces, conforme va creciendo, esta placoda lo que va a hacer ahora es introducirse, va a imaginarse. Así que lo que va a hacer, va a formar un surquito. Así un surquito, se va a ir deprimiendo para formar una fosita, ¿no? Y conforme se sigue deprimiendo, va a ir cerrándose y va a quedar en el interior. Esto es la placoda que se ha imaginado. Va a seguir y luego se va a desprender y va a quedar atrapada en el interior, y el ectodermo otra vez se va a reconstituir. La placoda ahora va a ser atrapada en el interior. El ectodermo se reconstituye y va a formar la piel, pero ahora la placoda ya no está afuera. ¿Hasta dónde? Hacia adentro. Entonces acá tenemos la formación de la placoda. Miren cómo se va imaginando la placoda. Posteriormente se tiene que separar el ectodermo. Miren acá, la formación de la placoda se va imaginando, se separa, queda en el interior y afuera queda el ectodermo de superficie. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? La placoda ya no está afuera. ¿A dónde está ahora? Al interior. Entonces, ¿qué va a formar esto? Va a formar el cristalino. Ya se formó el cristalino. Ahora, recuerden que la vesícula óptica se acercaba a la placoda inicialmente, miren cómo se está acercando, y conforme se va formando la placoda y se va imaginando, la vesícula también va cambiando. Inicialmente va a ser recta, ¿no? Inicialmente va a ser recta, pero conforme se va imaginando, esta vesícula va adoptando la forma de una copa. ¿Cómo es la copa? Tiene una forma cóncava y una base, una copa, algo así, y una base, ¿no? Entonces, esta vesícula óptica, conforme la placoda se va imaginando y ella se está acercando, adquiere la forma de una copa. Entonces, ¿cómo se va a llamar ahora? Ya se va a transformar ahora en la copa óptica. Entonces, alrededor del cristalino va a estar conformándose la llamada copa óptica. Acá sería prosencéfalo. Hasta la hendidura. ¿Listo? Entonces, ahora la copa óptica, que acá la están viendo, miren, la forma que tiene, ¿no? Esta copa óptica, esta parte que está en la parte central, va a ser más gruesa. Va a ser más gruesa. Y la parte externa va a ser más delgada, como ustedes lo ven aquí.
esta parte que tiene relación con la placoda va a ser más engrosada y la parte externa va a ser más delgada, más gruesa y más delgada la parte posterior. Entonces va a haber una región interna, esta sería la parte interna y esta sería la parte externa. ¿De qué? De la llamada copa óptica. Y ahora la pregunta, ¿qué se va a formar? ¿Qué va a formar la copa óptica? Entonces tenemos acá, esto va a formar la retina junto con el iris, y esto que va a formar, la copa óptica, va a formar retina. Este tallo que viene del prosencéfalo formará el nervio óptico. Así va formándose el ojo. ¿Listo? Y esta es la piel. ¿Qué cosa es esto que estamos por fuera? Este es ectodermo de superficie. El ectodermo de superficie va a formar por fuera la córnea y va a formar los párpados posteriormente. Va a formar la córnea y va a formar los párpados posteriormente. Entonces tenemos que así, en las estructuras del ojo que se van formando a partir del prosencéfalo, en la formación de la copa de la vesícula óptica se origina ¿qué cosa? La retina, el nervio óptico, y el ectodermo que lo rodea va a formar el cristalino, pues se va a formar la placoda y luego la parte externa de la córnea. Ahora, el mesénquima que está rodeando, pues todo es mesénquima, va a formar las otras capas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas que tenemos acá afuera? Todo esto es mesénquima. Todo esto es mesodermo que está por fuera. ¿Qué va a formar? Las otras envolturas. La capa externa, que es la fibrosa, la capa media, la capa vascular, que va a tener la capa vascular, y acá tenemos la retina, que es la capa más interna. Entonces, ¿qué va a formar el mesodermo? El mesodermo va a formar la capa externa, la capa vascular, que son las envolturas que tiene el ojo, ¿no? Al principio habíamos dicho que el ojo va a tener una envoltura externa que se llama fibrosa, una túnica media llamada vascular y la túnica más interna llamada retina. Entonces acá estamos nosotros originando estas estructuras, ¿no? La túnica más interna retina deriva de la copa que viene desde la vesícula óptica. Las otras túnicas de envoltura externa tenemos la fibrosa que viene del mesodermo, la vascular también. La parte anterior de la córnea está formada por el ectodermo de superficie. Entonces, estos son los orígenes en la formación de estructuras del ojito. Entonces, esto yo voy a preguntar. Por ejemplo, ¿de dónde se origina la retina? ¿De dónde se origina la capa fibrosa? De la copa óptica. ¿Listo? Entonces, tenemos que más o menos el desarrollo del ojo empieza a los días 22, en la cuarta semana, donde aparecen los pequeños surquitos, les dije a nivel del prosencéfalo. Estas van a dirigirse hacia afuera para formar un divertículo llamado las vesículas ópticas. Los extremos de las vesículas ópticas van a formar la copa óptica cuando entra en contacto con la placoda, y el tallo formará posteriormente el nervio óptico, ¿no? Se forma la placoda cristaliniana, que es el primorio del cristalino. ¿Qué cosa es el cristalino? La lente. Entonces yo voy a preguntar ahí, ¿cuál es el primorio del cristalino? ¿Cuál será? La placoda del cristalino o la placoda cristalina. Bien, ahí tenemos lo mismo. Cada placoda, que es un engrosamiento, ¿no? ¿Qué cosa es la placoda? Un engrosamiento del endodermo. Se imagina, forma una fosita y forma la vesícula del cristalino. Las vesículas ópticas, ¿no?, se van a aplanar cuando se va formando la placoda para formar la copa óptica. ¿Listo? Ahora, en la parte del mesénquima, todo rosadito, se están organizando los vasos sanguíneos. Y conforme se van organizando los vasos sanguíneos se van organizando y van dirigiéndose por debajo, porque acá va a haber un surquito, va a haber un surco por debajo que se llama el surco retiniano, abajo, y por ahí van a ingresar estos vasos sanguíneos hacia el interior para poder irrigar
irrigar las estructuras internas. Pero conforme se va cerrando ese surquito inferior, pues acá se va a cortar, se cerró y se cortó. Ahora todas las arterias que están en el interior van a atraparse y van a formar la arteria central de la retina. Entonces, al interior del nervio va una arteria, ¿no? Entonces, miren ustedes acá en la parte inferior cómo se está organizando los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos llamados vasos hialoideos o arterias hialoideas ingresan por debajo de la vesícula óptica hacia el interior para poder irrigar las estructuras internas y luego esto se va a cerrar. El problema va a estar cuando no cierra. Ahí van a venir anomalías en la formación del ojo. Debe cerrarse. Y cuando no cierra, queda como una abertura. El ojo, en vez de el ojito verse normalmente como se ve cerrado con su pupila, vamos a ver de que esto tiene una hendidura hacia abajo. Así se nota la pupila. No es cerrado adecuadamente, eso se llama coloboma. Entonces, ¿cuál va a ser el fallo ahí? Cuando esta cisura inferior pues no cierra adecuadamente y queda abierta. Entonces se va a llamar coloboma. Pero lo normal es que cierre esta cisura o este surco que está en la parte inferior de la vesícula para atrapar los vasos sanguíneos en el interior y formar vasos internos del nervio óptico. Ahí está la cisura retiniana o el surquito hialoideo. Ven ustedes ahí atrapando, debe cerrar completamente para que las arterias hialoideas queden en el interior, ¿no? Formando la arteria central de la retina, ¿no? Los vasitos hialoideos. ¿Qué pasa cuando no cierra? Que se forma coloboma. Esta es la anomalía. Cuando el fallo, no sé si lo van a explicar, no sé si tiene el seminario nervioso, tiene por ahí coloboma. ¿Alguien sabe? ¿No hay nadie que hace el seminario nervioso? ¿Hay coloboma? Sí, entonces ya saben cuál es el defecto primario. El defecto primario es la falta de cierre de la cisura retiniana. No cerrado como está. Entonces ahí tenemos, miren, la formación de la copa. Esta es la cisura o la fisura hialoidea o retiniana, es lo mismo. Y vamos a ver que la formación de la copa óptica tiene una parte interna y externa. ¿Qué va a formar la parte interna? La parte interna forma retina, eso sí lo tiene que saber. Esta parte interna formará ¿qué cosa? Retina. ¿Y qué forma la parte externa? La parte externa va a formar las células pigmentadas. Eso va a formar el estrato pigmentado de la retina. Ojo, lo voy a preguntar. La copa óptica tiene dos zonas, una interna y otra externa. La interna es la más gruesa, miren acá, la interna es la más gruesa. Esta interna es la más gruesa, que rodea al cristalino. Y esta formará retina. Esta capa más externa es más delgada, que va a formar el estrato pigmentado de la retina. ¿Qué significa eso? Que la retina va a tener dos partes, interna y externa. Toda la parte externa está formada por células pigmentadas. Esa es la parte no óptica que tiene la retina. Pero la parte más grande, más gruesa, es la parte óptica. Entonces, ese estrato pigmentado está formado por la capa externa de la copa óptica. ¿Listo? Hasta ahí, poquito. ¿Qué vamos a encontrar en la retina? Miren, el estrato pigmentado por fuera negrito, acá, y toda esta gran capa en la retina. En esta retina van a llegar o van a ir formándose neuronas, van a ir migrando. Tres tipos de neuronas. Entonces, en la retina, acá en la retina, van a ir migrando, van en el sistema nervioso, primera, segunda neurona y tercera neurona. Tres tipos de neuronas van a llegar. Y eso lo sabe por anatomía. ¿Cómo se llaman las primeras? Fotorreceptoras. La segunda se llaman bipolares. Y la tercera se llaman ganglionares. Entonces, ¿cuáles son las fotorreceptoras? Se van a ir diferenciando en cono o bastón. Los conos son los que nos permiten identificar los colores y los bastones nos permiten identificar oscuros y claros.
Los bastones actuamos más de noche y los conos actúan de día, porque de día identificamos mejor los colores. ¿Listo? Entonces, esa es la primera neurona que se va a ubicar en la retina. Las segundas neuronas son bipolares. Entonces, las neuronas bipolares son las que reciben la información de la primera, que es la fotorreceptora. Y luego, esta bipolar le entrega la información a la ganglional. La ganglional ya no tiene otra neurona que le enviarle, por lo tanto, va a formar su axón. Este forma el axón de esta neurona. ¿Qué cosa es el axón? El nervio óptico. Entonces, el nervio óptico, miren ustedes acá la retina, pues acá, que va a ir formando hacia atrás el nervio óptico. Y conforme más axones se formen, pues el nervio óptico se va a ir rellenando cada vez más, ¿no? Inicialmente es una estructura que tiene una envoltura, pero internamente se va llenando de axones. ¿Que viene de qué neuronas? Las neuronas ganglionales, que se ubican ¿dónde? En la retina neural. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? De que a nivel del prosencéfalo, lo primero que hace la cuarta semana cuando está cerrando, aparecen dos hendiduras. Estas hendiduras se prolongan hacia afuera para formar la vesícula óptica, que entra en contacto con el ectodermo, que se estimule, se va a engrosar para formar la placoda del cristalino. Conforme se acerca, la vesícula se va aplanando para formar la copa óptica y por fuera de la placoda se va ingresando al interior, se va imaginando y se va a desprender del ectodermo para formar la vesícula cristaliniana. ¿Qué será la vesícula cristaliniana en el futuro? El cristalino. Y la copa óptica que se está formando alrededor va a tener dos capas, una interna que va a estar en contacto con el cristalino y la otra que va por fuera. ¿Listo? La interna que va a formar la retina. Y la que va por fuera, la capa externa que va a formar, el estrato pigmentado de la retina. El tallo que va hacia atrás, ¿qué va a formar? El nervio óptico, que se va a ir rellenando de axones a medida que la neurona ganglional pues vaya abundando, ¿no? Y se va a ir rellenando formando el nervio óptico. ¿Listo? Hasta ahí tenemos la formación de la retina. Miren, hacia atrás, cómo se va rellenando el nervio óptico, fibras del nervio óptico hacia atrás se van rellenando a medida que los axones van creciendo. Estos son los tres tipos de neuronas que hay, las fotorreceptoras, conos acá. Estas son las bipolares, conos o bastones. Y estas son las ganglionares y acá estaría el nervio óptico, ¿no? Miren, el nervio óptico va rellenando cada vez más. Esa es la que estamos viendo desde abajo, la fisura retiniana que está atrapando las arterias. Y como va formándose, miren, sigue rellenándose de axones, de células ganglionares, y acá se rellenó todo el interior. Queda atrapado en el interior las arterias centrales de la retina, que eran los vasos hialoideos. Quiere decir que se van formando y se van, a medida que se va cerrando esa fisura. Debe cerrarse, ¿no? Si no se cierra, ¿qué va a formarse? Polo. ¿Listo? Entonces, ahora, para que el funcionamiento del nervio óptico sea óptimo, ¿qué nos permite el nervio? Conducir el estímulo visual. ¿Por qué? Porque todo lo que son las imágenes provienen desde afuera. ¿Listo? Entran al ojito, llegan a la retina, los captan las neuronas y a estas hacen sinapsis y envían el axón a través del nervio óptico. ¿A dónde lo van a conducir? Al cerebro, para que el cerebro forme la imagen. Y los niñitos cuando son bebitos y usted les enseña, por ejemplo, le dice, esto es el color verde. Pues el bebito aprende, el chiquito aprende y eso es verde. Cuando vea un verde, ¿cómo se llama, bebito? Verde. Este color se va a grabar en su cerebro y va a identificar el color verde. ¿Me dejo entender? Entonces, este recuerdo va a ir viajando a través del nervio óptico. Y para que pueda funcionar y el niño reconozca, pues las neuronas, las axones tienen que mielinizarse. Porque ustedes reciben bastante información con el aspecto visual. Por ejemplo, en este momento están mirando la pantalla, pero están mirando imágenes, están mirando letras, están viendo a sus compañeras con colores. Su compañera ha venido con una chaqueta roja, su compañero morado, su compañero celeste. Entonces, están obteniendo bastantes estímulos visuales. Ustedes van diferenciando cada estímulo visual. ¿Me dejo entender? Entonces, toda la información va por axones.
Pero para que no haya una mezcla de toda esa información, cada axón tiene que mielinizar para que funcione adecuadamente. Si no, no veríamos nada, todo se vería distorsionado, una mezcla de color azul, rojo, verde, miraríamos totalmente distorsionados. Entonces, ¿qué tiene que suceder con la fibra nerviosa? El nervio óptico tiene que mielinizar. Y esta mielinización se produce a fines del periodo fetal, pero no se completa todavía, ¿no?, en el momento del nacimiento. Tarda todavía aproximadamente un año en mielinizar la fibra nerviosa del nervio óptico. Eso significa que el bebito cuando nace ve, no ve. Su agudeza visual debe estar en 20/400, ven ustedes, casi no ve nada. Lo que puede identificar él es el estímulo sonoro, que ha escuchado toda su vida a su mamá, los 9 meses que ha escuchado a su mamá, identifica la voz, ¿no? Identifica estructuras grandes que se mueven pero no tienen agudeza visual. Entonces, ¿cómo lo va adquiriendo? A medida que la fibra nerviosa va mielinizando. Mientras va mielinizando, pues ya va identificando los estímulos, va captando los colores, va identificando estructuras. Responde a los cambios de luz, pero miren cuál es su agudeza visual. Se completa posteriormente al nacimiento. A las 2 semanas del nacido muestra interés por cosas grandes que se mueven, ¿no?, pero poco a poco va adquiriendo su agudeza visual, ¿no? Y eso se completa no al momento del nacimiento, sino más o menos hasta el primer año de vida, en el cual pues, se debe terminar de completar la mielinización de la fibra nerviosa. ¿Listo? Entonces es importante esa mielinización. Entonces tenemos la formación de la retina, los tipos de neuronas, que lo mejor anomalías en la formación de estas estructuras hemos visto, coloboma de retina, ¿no? Hay anomalías en la conformación de los órganos, sobre todo asociadas a trisomías, ¿no? Acá tenemos un defecto en la formación de la cabeza, ciclotías, sinoftalmia, oroprosencefalia, microftalmia, ojos pequeñitos. También tenemos anostalmia, desprendimiento congénito de la retina. Entonces, todas estas anomalías se pueden presentar en la formación del ojo. ¿Cómo se forma el cristalino? Ya sabemos de dónde, ¿no? El cual va a ser el primordio, la placola del cristalino. Luego se va a formar la vesícula, y esta vesícula se va a ir llenando de fibras. ¿Por qué? ¿Qué contiene el cristalino? ¿Qué contiene en el interior? Pues fibras, ¿no? Fibras cristalinas. Entonces, estas fibras cristalinas pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las fibras cristalinas que son transparentes pueden ser primarias, y estas primarias son las que van a permanecer toda la vida en el lente, pero externamente van formando fibras secundarias, también transparentes desde los ejes, desde los externos, que es la línea ecuatorial, se van formando nuevas fibras que van a ir rellenando y está cubierto por una cápsula, la lente. Entonces, internamente el núcleo está formado por fibras primarias, esas permanecen toda la vida. Pero las fibras que van más externas son las que van a ir rellenando y van a ir regenerando esta estructura. Entonces, tenemos vesículas que son primarias, son transparentes, y desde los bordes ecuatoriales, desde los extremos, se van formando fibras de tipo secundarias que se unen a las primarias al núcleo interno y van a aumentar el diámetro o disminuir el diámetro de la lente, y estas se van formando para siempre, toda su vida, vivos cuando se van formando estas fibras. Entonces, el cristalino formado por dos tipos de fibras, primarias y secundarias. Y tenemos el cristalino en su conformación, acá está rellenando de fibras, miren. Internamente va rellenando de fibras. ¿De dónde aparece poroides y esclera? Esto deriva del mesodermo. Ahí. Mesodermo. Este mesodermo que va formando la región de la cabeza proviene desde la cresta neural. Recuerden que la cabeza, las estructuras esqueléticas que van formando los arcos faringeos, este mesodermo viene de la cresta neural.
tanto, el mesénquima que rodea la cresta neural, que rodea a la copa óptica, proviene de la cresta neural. ¿Y esto qué va a formar? Coroides y esclerótica. ¿Qué cosa es coroides? Mire acá, mesénquima, todo esto es mesodermo. Todo lo que está en rosado es mesodermo. Y por fuera se va estimulando para formar la capa externa, que sería esclerótica, la capa media, que es la coroides, que es la capa vascular. Inclusive viene por delante la pared posterior de lo que es la córnea. Y la parte externa de la córnea proviene desde el ectodermo de superficie, que acá ha formado el párpado, y va formando el epitelio externo de la córnea. Entonces la córnea va a tener una capa anterior, que es el epitelio externo, y va a tener una capa interna que proviene del mesénquima. Entonces, ¿cómo aparece la córnea? La córnea aparece por una parte desde el ectodermo de superficie y por otra parte desde el mesodermo o mesénquima que viene de la cresta neural. ¿Listo? ¿Cómo aparece la esclera? La esclera se va apareciendo a partir del mesodermo o mesénquima que viene desde la cresta neural. ¿Cómo aparece coroides? Coroides también viene, ¿no?, con el mesénquima que rodea la copa óptica desde la cresta neural. Ahora, acá va a suceder algo extraño, miren ustedes. En esta zona anterior se va a ir conformando estructuras que van a ir dividiendo a la copa óptica en una zona anterior y posterior. La zona anterior que está formando, que acá hay un orificio, y este orificio se va a llamar pupila. ¿Qué será esto? La pupila. Que inicialmente la pupila está cerrada por una membrana. Ese orificio que ustedes ven en el centro, que les dije acá, este es el iris, y en la parte central hay un orificio negrito, ¿no? Eso se llama la pupila. Entonces esta pupila es este orificio que está aquí, en los bordes de la copa óptica, el orificio es la pupila, pero está cerrado por una membrana llamada la membrana pupilar. Posteriormente esa membrana tiene que abrirse y dejar abierto ese orificio que se llama pupila. Pero estos extremos de la copa óptica, la parte más anterior, va formando el iris. Y acá se está formando el cuerpo ciliar, entonces por lo tanto aparece el cuerpo ciliar, iris hacia adelante y la pupila en el centro. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que aparece coroides, aparece esclerótica. En los extremos de la copa óptica aquí se va formando el músculo ciliar. A partir del mesénquima va apareciendo el músculo ciliar para formar el cuerpo ciliar. Entonces el cuerpo ciliar, ¿cuál es el primordio? La copa óptica. Aquí, acá va a aparecer cuerpo ciliar. Esto. Y el mesénquima va a formar ahí lo que es el músculo ciliar. Músculo ciliar a partir del mesénquima del borde. Entonces acá, este mesénquima va a formar el músculo ciliar. Ahí se va formando el músculo ciliar. Toda esta parte anterior, ¿qué va a ser de la copa óptica? Esto va a formar iris. Toda esta parte anterior se va a llamar ahora iris. Ok, tenemos, miren cómo se va formando el cuerpo ciliar aquí. Cuerpo ciliar. Ahí está. Esto es la copa óptica, todo esto es copa óptica. Acá está formando el cuerpo ciliar y esta parte anterior se va a llamar iris. Y hacia atrás hacia retina. Y con todo esto, esto sería toda la copa óptica, ¿no? Sería la copa óptica. ¿Listo? Ahí tiene la formación del cuerpo ciliar a partir del borde de la copa óptica hacia atrás es retina, esto es cuerpo ciliar y esto es iris hacia adelante. Y acá que le dije que era
era la pupila, que va a estar cerrada por la membrana pupilar, que tiene que abrirse para dejar ver el interior, ¿no? Tiene que abrirse esa membrana pupilar. Entonces la córnea anterior deriva de quién? Del ectodermo, ¿no? Afuera el epitelio externo y la parte interna está formada por el mesénquima y también la cristalina. Entonces así deriva la córnea, ectodermo y por dentro mesénquima. Listo. El iris es este borde anterior de la copa óptica. Borde anterior, y acá tenemos la pupila en el centro. Tenemos el iris. Ahora, en el iris va a pasar también otra cosa curiosa, como lo que ocurría en la retina, ¿no? Al iris van a llegar células pigmentadas. Entonces, a este extremo van a llegar algunas células que se van a ir transformando, que van a tener en su conformación pigmento. Y estas células pigmentadas que aparecen en el iris, se van diferenciando, van a permitir la coloración de los ojos. El por qué nosotros tenemos los ojos oscuros o por qué hay personas que tienen los ojos claros es gracias a la presencia de estos pigmentos. Y eso lo regula la genética. Nuestra raza, la herencia de nuestros padres, pues permiten que a nivel del iris estas células adquieran mayor pigmento o formen más pigmento o formen menos pigmento. Entonces, si nuestra genética así lo requiere, nuestros padres nos transmiten esa herencia, pues los ojos van a tener menos pigmentos y se van a tornar más claros. Si nuestros padres, nuestra familia tienen los ojos oscuros, tienen mayor pigmento, eso también nosotros lo heredamos. ¿Listo? Entonces, en el iris vamos a ver de que esta pigmentación empieza a aparecer posterior al nacimiento. No aparece en el momento en el niño no nace con ojos azules. Generalmente los ojos del niño, cuando ustedes lo ven, son de color gris o un color medio azulado. Un azul medio opaco es el color del ojito del niñito, pero conforme va ya pasando mayor tiempo, pues van a ir acentuándose esos pigmentos para darle o bien la coloración oscura o bien se van a tornar transparentes o claros. ¿Por qué son azules? ¿Por qué son verdosos? Porque dejan transparentar los vasos sanguíneos del interior, por eso se ven grises, marrones, ¿no? ¿Listo? La membrana pupilar se debe de generar para poder ver el interior del cristalino. Debe de generar esa membrana. Bien, ahora, ¿cómo se forman las cámaras, ¿no? Tanto anterior como posterior son espacios que se forman detrás de la córnea y por delante del cristalino. Estas son las dos cámaras que se van a conformar en estas estructuras. El cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es la estructura interna, es esta sustancia gelatinosa que se ubica por detrás ¿de quién? Del cristalino y entre la copa óptica, entre la capa interna de la copa óptica. Esta zona se va a ir rellenando poco a poco con una sustancia gelatinosa que está conformada por células colágenas, está formado por ácido hialurónico y por algunas células llamadas hialocitos. Entonces, toda esta estructura gelatinosa que está por detrás del cristalino y por dentro de la retina se va rellenando de esta sustancia transparente que está formada mayormente por ácido hialurónico y células que son de tipo colágeno. Entonces van a ir llenando el interior, es una sustancia gelatinosa, avascular, que va a estar presente. No aumenta, va a haber un cuerpo vítreo primario y otro que va a ir posteriormente, ¿no? Entonces, este primario es el que no va a aumentar, va a formar el núcleo, la parte interna que tiene el cuerpo vítreo. Sin embargo, la parte externa va a ir rellenando poco a poco y va sirviendo de nutrición a todas estas estructuras internas. ¿De dónde aparecen los párpados? Vienen del ectodermo de superficie. Inicialmente son pliegues de ectodermo que van cerrando
¿Hasta cuándo se van a fusionar? Mire, hasta más o menos la 26 y 28 semanas. Hasta ahí van a permanecer los dos párpados fusionados. A partir de ahí ya comienzan a separarse, se abren. Las pestañas derivan desde el extremo, van formando folículos pilosos para formar las pestañas y las cejas. El músculo proviene desde el segundo arco faríngeo. Las glándulas lagrimales son pequeñas proporciones o derivados que vienen desde la endodermo superficie, se van formando ahí pequeñas agrupaciones, pequeñas hierbitas sería la palabra más correcta, desde el endodermo superficial, que luego se van ramificando hacia los lados, se van ramificando, ¿no?, para formar las glándulas lagrimales. El niño cuando nace no llora, es decir, llora pero no forma lágrimas. Las lágrimas aparecen, grita, ¿no? Grita, pero todavía no le sale la lagrimita, ¿no? La lágrima empieza a formarse más o menos al primer mes y medio. Ya la glándula lagrimal se hace funcionar. Entonces ahí vamos a ver de qué se va formando la. Estas son las pequeñas llenitas de ustedes que se forman desde el endodermo superficial para formar la glándula lagrimal. Ahí tienen ustedes el resumen. En la conformación del ojito, cuáles son todos los derivados, por lo tanto acá le ponen un check y eso se lo estudian para el paciente. Vamos ahora a anomalías. Miren ustedes lo que es el coloboma, debe tener así cerradito acá. La pupila, miren qué pasa con la pupila, hacia abajo. Es una falta de cierre de fisura retícula. Puede haber desprendimiento, aniridia cuando hay ausencia de iris, membrana pupilar persistente, no se abre la membrana pupilar, afasia, ausencia de cristalino, glaucoma es un aumento de la presión interna, aumenta la presión del líquido en humor acuoso, no drena el humor acuoso, no sale y va a haber un aumento de la presión. Este es un glaucoma, aumento de la presión interna que tiene el ojito, y la catarata es cuando el cristalino, que debe ser cristal transparente, se torna opaco, blanquecino. Acá tenemos un cristalino opaco y eso constituye catarata. Entonces, ¿hay diferencias entre el glaucoma y la catarata? Sí. El glaucoma es un aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? Porque el humor acuoso no drena. No sale del interior. Sin embargo, la catarata es una opacidad del cristalino. El cristalino se vuelve opaco, se vuelve blanco, no debería ser transparente. Bueno, ahora oído. En el oído, para que se forme la anatomía del oído, ustedes saben que para poder estudiarlo lo dividimos en un oído externo, un oído medio y un oído interno. Entonces, ¿qué cosa es el oído externo? La oreja y el conducto auditivo. ¿Qué cosa es el oído medio? Es esta cavidad que está por detrás de la membrana timpánica donde están los huesecitos. ¿Y qué cosa es el oído interno? Los laberintos, ¿no? El caracol, los conductos semicirculares, el laberinto membranoso que va por dentro, hay un laberinto óseo, laberinto membranoso. Importante el oído interno, ¿por qué? Porque nos permite captar el sonido. Recuerden que el oído nos sirve para dos estímulos, sonido y equilibrio. El sonido se capta a través del caracol y el equilibrio a través de los conductos semicirculares. Entonces, el oído interno va a tener que desarrollar o diferenciar neuronas que capten estos estímulos. Vamos a ver cómo aparece. Lo primero que va a empezar a aparecer es un engrosamiento, pero a nivel del mielencéfalo. ¿Dónde queda el mielencéfalo? Acá en el rombencéfalo. El rombencéfalo se dividía en dos, era el metencéfalo y esto sería el mielencéfalo. Entonces acá en el ectodermo de superficie, esta zona va a haber un engrosamiento. ¿Cómo se va a llamar este engrosamiento? ¿Cómo se llaman todos los engrosamientos? Placoda. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar placoda. ¿Pero qué nombre va a tener esta placoda? Placoda óptica.
lo primero que va a empezar a aparecer es un engrosamiento del ectodermo de superficie a nivel de donde, de la zona del romboencéfalo, ven y el mielencéfalo. Ahí va a engrosarse. Pronto va a ocurrir lo mismo que ocurría con la placoda de cristalino. Se imagina, forma la fosita o fovea, se separa, forma la vesícula y eso es lo que va a quedar en el interior. Miren, la placoda, el engrosamiento, la fosita, la vesícula y queda en el interior. ¿Qué va a formar esta vesícula? ¿Qué les dije que iba a formar? Va a formar el oído interno. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar con la vesícula? Miren, acá tenemos ya la vesícula separada. Ahora esta vesícula se va a ir aplanando en dos regiones, una hacia atrás y una hacia adelante. Miren, hacia atrás y una hacia adelante. Hacia atrás va a formar el utrículo, todo este aplanamiento, y hacia adelante va a formar el sáculo, que va a empezar a enrollarse para dar origen al caracol. Miren ahí, toda la parte auricular se va separando, se va construyendo los conductos semicirculares y la parte anterior osacular se va enrollando, va a dar 2 vueltas y media para formar la cóclea. ¿Qué se está formando acá? La cóclea membranosa. Todo esto es membranoso. El oído interno lo primero que va a aparecer es el laberinto membranoso. ¿Y cómo aparece el laberinto óseo? Del mesénquima. El mesénquima que lo rodea, vamos a poner otro color acá, el mesénquima. El mesénquima que rodea esta zona alrededor, pues una vez que se forma el laberinto membranoso, va a formar ¿qué cosa? El laberinto óseo. ¿Por qué? ¿Cómo se forma a cabo, cómo se lleva a cabo en la parte ósea, ¿no? La parte ósea se va a llevar a cabo por una osificación de tipo membranosa y una osificación de tipo endocondral. Por lo tanto, todo el mesénquima que va a rodear a este laberinto que se va formando, va a ir constituyendo el laberinto óseo. Entonces ahí tenemos la porción posterior, la porción anterior de la vesícula óptica, hacia atrás se va aplanando, hacia adelante se va enrollando para constituir hacia atrás los conductos semicirculares y a la parte anterior la cóclea membranosa. Externamente el mesénquima se va organizando y va formando placas óseas alrededor para englobar a todo el laberinto membranoso. Ahora, en el interior de estos laberintos se van diferenciando células nerviosas que van a captar pues, los estímulos que captamos con el oído. ¿Qué cosa vamos a captar? El sonido. Entonces eso quiere decir que en dónde se va a captar el sonido, a nivel de la cóclea. Acá tenemos las células llamadas órgano de Corti en el interior de la cóclea, que son los que van a servir para captar el sonido. Y a nivel de los conductos semicirculares, a estos conductos semicirculares se va a captar tanto el equilibrio, un equilibrio dinámico en los conductos, y en el utrículo y el usáculo el equilibrio de tipo de reposo. Entonces, ¿para qué me sirve esa parte posterior de la vesícula? Para captar ¿qué cosa? El equilibrio. ¿Y para qué me sirve la parte anterior que va a formar la cóclea? Para captar el sonido. En conjunto, el oído nos servirá para captar el equilibrio a nivel de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, y en la parte anterior la cóclea captará el sonido. ¿Cuáles son los receptores? Miren, se van a llamar crestas ampulares a nivel de los conductos semicirculares, y a nivel de la región del utrículo y el sáculo se van a llamar las células de la mácula. ¿Sí? Máculas. La mácula y crestas ampulares. ¿Y cómo se va a llamar el receptor en la cóclea? Órgano de Corti. Ahí lo tienen. Órgano de Corti. ¿Y qué cosas van a tener ahí? Pues van a tener las neuronas que captan el estímulo sonido y el equilibrio. De ahí van a formar el nervio. ¿Qué nervio? El nervio coclear, el nervio vestibular, octavo craneal, nervio auditivo. ¿Listo? ¿Listo? Al interior. El oído medio. ¿Cómo se forma el oído medio? Entonces ya sé que lo primero que va a formarse del oído es el oído interno. ¿Qué cosa
membranoso. El mesénquima que rodea el laberinto membranoso va a formar ¿qué cosa? El laberinto óseo. ¿Qué se va a formar acá en el laberinto membranoso? Va a formar la cóclea, va a formar los conductos semicirculares, el utrículo y el sacro. Esto, ¿listo? ¿Para qué me servirá la cóclea? Para el sonido. ¿Para qué me servirá los conductos semicirculares? Para el equilibrio. ¿Listo? Ahora por fuera, el mesénquima se estimula y formará la parte ósea. Vamos al oído medio. El oído medio es la cavidad que va a englobar a los huesecillos. Ahora ustedes ya saben de dónde se derivan los huesecillos. A ver, ¿de dónde derivan los huesecillos? Martillo, yunque y estribo, eso ya lo saben. ¿Lo recuerdan? ¿De dónde derivan los huesecillos? Del primero y segundo arco faríngeo. Listo, ahí está. Los huesecillos derivan de los cartílagos del primer y segundo arco faríngeo. Entonces, ahí están formándose los huesecillos. Miren, primer arco, martillo yunque y el estribo del segundo arco. Ahí están apareciendo los huesecillos. ¿Listo? Ahora, la cavidad timpánica deriva de la primera bolsa faríngea. Entonces, cavidad timpánica del oído medio deriva de la primera bolsa faríngea. Acá tenemos la primera bolsa. Esta primera bolsa que se dilata va a ir creciendo y va a ir atrapando en su interior a los huesecillos que se están formando. De tal manera que ahora la cavidad timpánica, que desarrolla un conducto para la conexión con la parte posterior de la cavidad nasal, llamado la tuba auditiva, va a quedar atrapado en su interior la presencia de estos huesecillos. La parte externa de esta cavidad, o de esta primera bolsa faríngea, va a formar la membrana timpánica. Ahí se está formando la membrana timpánica. ¿Y qué es esto que está apareciendo por fuera? Lo que está en azul es ectodermo de superficie, que va desarrollando un conducto llamado el conducto auditivo externo. ¿Recuerdan ustedes que cuando en la etapa de la cuarta semana se están formando los arcos faringios, ¿lo recuerdan? Está haciéndose plegamiento y acá está apareciendo primer arco faringio, segundo arco faringio, tercer arco faringio, cuarto arco faringio, cuarta semana, ¿no? 4 arcos faringios. Cada arco faringio, pues acá en la parte externa está revestida por ¿quién? ¿Quién reviste afuera? Ectodermo de superficie, ¿no? Está revestido por ectodermo de superficie. ¿Y quién tiene el revestimiento interno? Internamente, acá teníamos el saco vitelino que se ha incorporado para formar la faringe primitiva, intestino anterior, ¿no? Intestino medio, intestino posterior. Acá tenemos el estomodeo, en esta zona está el estomodeo, y que va a conformar lo que es la boquita, y acá la faringe primitiva entra en contacto con esta zona. Entonces se llama faringe primitiva, intestino anterior, va a formar esófago, pero habíamos dicho que la conformación de lo que son los arcos faringios iban a estar separados por surcos faringios. Este es el primer surco faringio, el segundo surco faringio, el tercero y el cuarto. Este es el arco faringio, y este arco faringio se divide en dos, ¿lo recuerdan? ¿Cómo se llama? El proceso maxilar y el proceso mandibular, ¿no? Sí. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaba con el segundo arco? Posteriormente, la quinta semana, ¿qué pasaba? Iba a crecer, ¿no? Por lo tanto, crecía, iba a superar al resto, ¿no? De tal manera que desaparecían estos surcos, ¿no? Desaparecían, ¿y quién iba a crecer? El segundo arco, ¿no? Entonces ahora el ectodermo de superficie está rodeando, haciendo que el cuello se haga liso y no tenga esa forma arqueada, ¿no? Al desaparecer los otros arcos faringios, porque el segundo arco ha crecido sobre ellos y ha hecho que esta zona sea lisa, ya no va a ser arqueada. Pero ¿quién no desaparece? El primer surco faringio, no desaparece. Este primer surco faringio, ¿qué va a hacer?
el conducto auditivo externo. ¿Listo? El conducto auditivo externo. Y alrededor de este primer surco van a aparecer montículos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son montículos auriculares que posteriormente que van a formar la oreja. Entonces, ¿quién no desaparece? El primer surco faríngeo, porque los demás surcos, segundo, tercero, cuarto, desaparecen. El primer surco no desaparece, formará el conducto auditivo y alrededor aparecen pequeños montículos, tanto para el primero como para el segundo, que van a formar posteriormente la orejita. Ahora, internamente se están formando las bolsas faríngeas. Las bolsas faríngeas, internamente acá van varias bolsas faríngeas, y esta bolsa faríngea va a crecer y va a formar, ¿qué cosa? El oído medio, ¿no? Este es el oído medio. Y que va a atrapar ahí a los huesecillos que están viviendo desde el proceso del primer arco y del segundo arco. ¿Qué va a formar el primer arco? El martillo y el yunque. ¿Qué va a formar el segundo arco? El estribo. Me encanta cuando lo recuerdo. Entonces, el primer arco forma martillo y yunque, y ¿qué va a formar el segundo arco? El estribo. Y estos huesecillos van a quedar en el interior. Cuando crece la primera bolsa faríngea, acá va a quedar martillo, yunque y estribo en el interior. Oído medio. ¿Listo? Entonces, así se va formando. Ahí tenemos, miren, cómo está creciendo la primera bolsa, los dos huesecillos, tanto del primer y del segundo arco, quedan en el interior. Este es el primer surco faríngeo que se ha transformado en el conducto auditivo externo, y alrededor van a crecer los montículos que van a originar la orejita. Entonces la pregunta será, ¿cómo se forma la membrana timpánica? Se forma desde la primera membrana faríngea, ¿no? Esta es la primera membrana faríngea, formado por el endodermo de lo que es la primera bolsa y por el ectodermo del fondo del surco faríngeo, que es de la membrana timpánica. El oído medio continúa creciendo hasta posterior a la pubertad. Listo. Acá lo tenemos también igual, el oído medio, esta es la primera bolsa, esta es la primera membrana faríngea, la primera bolsa faríngea, cavidad timpánica. Estos son los cartílagos que están originando los huesecillos. El cartílago, ¿cómo se llama del primer arco? Cartílagos de Meckel formará martillo y yunque, y el cartílago de Reichert formará estribo. ¿Listo? El oído externo, ya sabemos cómo que se forma a partir del primer surco faríngeo, oído externo, y la oreja de 6 prominencias auriculares que rodean tanto al primero y al segundo arco. Vamos a ver acá. Miren, acá está el primer surco faríngeo, las prominencias auriculares van a ir dando forma a la orejita, por favor. Y la hendidura será el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo va a desarrollar un tapón, miren, acá internamente el tapón meatal, que tiene que abrirse, tiene que abrirse. El problema es cuando no se abre. ¿Qué va a pasar cuando no se abre? Está sordo, sordera. Entonces, ¿por qué aparece sordito? Porque este tapón, una de las causas, ¿no? Este tapón que debería abrir el conducto auditivo, pues no ha terminado de abrirse. El tapón meatal, así se llama. Tiene que abrirse, si no, queda sordo. Ahí tienen el resumen del oído interno, el oído medio, la membrana timpánica y la orejita. ¿Listos, jóvenes? Hasta acá tenemos las anomalías, sordera congénita, sordomudez, anomalías en la formación del pabellón auricular. A veces hay implantación baja de la orejita, sobre todo cuando hay algunos síndromes. Y tenemos toda la clase. ¿Delegado tiene la clase? Sí. El día jueves, por favor, a las 8:30 nos juntamos para hacer la vuelta acá. Darles nociones nomás cómo van a hacer la guía, porque hay ejercicios en la guía de lo que es